Dios le bendiga a mis hermanos amados. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Esa palabra que viene a fortalecer nuestra vida, viene a consolarnos, viene a darnos paz y también viene a dar luz a este camino que lamentablemente el mundo está viviendo tinieblas de muerte, tinieblas de enfermedad, tinieblas de temor. Pero la palabra de Dios viene a contrarrestar toda esa tiniebla y viene a dar luz a nuestra vida. Así que vamos rápidamente a la palabra del Señor ahí en la escritura, en el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 y 4. Dice lo siguiente: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Acompáñeme en una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda revelar tu palabra a nuestra vida y que también nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón. Señor, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hace un tiempo conversaba con mi esposa y le comentaba acerca de la situación que estamos viviendo a nivel país y también a nivel mundial por causa de este virus llamado COVID-19. Y le decía que dentro de mis pensamientos futuros, ya sean sueños, ya sean proyectos de vida, proyectos laborales o ministeriales, e incluso situaciones difíciles que a uno es probable que a uno le toque vivir, jamás se me había cruzado por mi cabeza o jamás habría pensado el poder estar en medio de una pandemia mundial y por tan largo tiempo. Y cuando uno tiene, entre comillas, una lista de las posibles cosas que pueden suceder en la vida, uno comienza a planificarse, uno comienza a prepararse y a mentalizarse para poder soportar, para poder accionar y también para poder vencer esos obstáculos. O por último, uno tiene una vaga idea de cómo pararse enfrente de las situaciones para poder vencerlas. Pero yo creo que nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo el día de hoy. De hecho, acusamos un golpe que nadie vio venir. Y hoy en día la sociedad está a ciegas. El mundo científico, el mundo médico está a ciegas. Está de tumbo en tumbo. Porque no estaba preparado para lo que hoy estamos viviendo. No había un plan. Nadie había planificado. Nadie se había mentalizado para poder vivir esto. Pero la buena noticia que yo traigo el día de hoy es que hay alguien que tiene un plan, hay alguien que tiene un propósito y hay alguien que tiene la medicina para lo que estamos viviendo. Y ese alguien es Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jesús dijo que tendríamos aflicciones, que vendrían sobre nosotros tiempos difíciles. Jesús dijo que vendrían problemas en nuestra vida, pero Él agrega: confíen porque yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener ante un Dios que cumple sus promesas. Debemos tener esa confianza como cristianos y como hijos de Dios que somos. Por eso no temamos, hermanos amados, no le temamos a la falta de trabajo, no le temamos a la falta de dinero. No temamos cuando veamos nuestras despensas tal vez decaer o menguar, porque el que nos sustenta es Dios. Y en su palabra dice que aún los leoncillos tienen hambre, todos pueden padecer, pero los que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. También dice que no ha habido ni hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y también dice que cualquiera que confíe en el Señor jamás será avergonzado. Así que, hermanos amados, a confiar en el Señor, a leer su palabra. Por eso
Su palabra debe ser nuestro alimento diario, nuestro alimento que sustente y fortalezca nuestra vida, que aumente nuestra fe. Ya no más esos pancito de vida, que hay un versículo para todo el día. Ya no más las oraciones solo para comer, sino que debemos, sobre todo en este tiempo, el poder incrementar la lectura y la oración, la intimidad con nuestro Dios, para ser fortalecidos y así poder pasar este tiempo difícil que estamos viviendo. Ahora, ¿a qué más le podemos temer? ¿Tememos tal vez a contagiarnos, hermanos amados? Y ojo, aquí no estoy diciendo que no sigamos las instrucciones del gobierno, todo lo contrario. Hermanos amados, debemos sujetarnos a las autoridades terrenales, porque Dios en su palabra nos manda eso. Debemos sujetarnos a las autoridades terrenales, porque haciendo eso obedecemos a Dios y también le damos honra y gloria a Él delante de las personas. Así que no sean porfiados algunos, colóquense sus mascarillas, hagan distanciamiento social, sigan las indicaciones que da el gobierno, porque eso también es obedecer a Dios y también es honrarlo. Tampoco es falta de fe, como dicen algunos. Los que dicen eso lamentablemente son ignorantes en la palabra del Señor, sino que Dios nos cuida, pero también Él respalda a los que son obedientes. Así que obedezca al Señor y sea responsable, sea prudente y también cuide a los demás. Por eso, hermanos, cuando usted se cuida, está obedeciendo y está honrando al Señor. Y es importante que cuando lo haga sin temor, porque tenemos un Dios que nos guarda y que nos cuida. Y si alguno se llega a contagiar, porque Dios lo ha permitido, recuerden que Él es soberano y Él hace como quiere y Él tiene un propósito que tal vez vamos a entender en el momento o en el camino, o quizás jamás lleguemos a entenderlo, porque sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero Él es soberano, Él es Dios. Por eso debemos mantenernos en su palabra que nos fortalece, su palabra que nos sustenta, su palabra que nos consuela, que nos abraza, su palabra que da paz y tranquilidad a nuestra mente y a nuestro corazón, porque es la única manera de estar firmes en medio de estos tiempos. No en vano Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿por qué muchos cristianos tienen miedo entonces? ¿Por qué hay crisis? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué no hay ganas de hacer nada? Simplemente porque no nos estamos alimentando de la palabra del Señor. Y ahora yo quiero hacer un llamado a nuestra iglesia, no a la iglesia en general, a la iglesia Tiempo de Dios, Forestal. Hermanos, participen de las oraciones semanales, no se reste, necesitamos la comunión, necesitamos la oración entre nosotros. Hermanos, participen de los discipulados, necesitamos capacitarnos, aprender. Alguien que no quiera ser capacitado no sirve para servir a Dios, no sirve para estar en un ministerio. Necesitamos crecer y fortalecernos, apañarnos, edificarnos entre nosotros para poder servir a Dios de una manera efectiva. Y en la palabra de Dios encontraremos el plan que Dios tiene para estos tiempos. Un plan que no solamente nos hará soportar y vivir este tiempo difícil, sino que también nos hará accionar. Y este es un tiempo único, es una oportunidad única para predicar el Evangelio. Hermanos amados, no nos conformemos solamente con enlaces virtuales que nos llevan a predicaciones y a reuniones. Es necesario, debemos ser partícipes, sí o sí, pero no nos conformemos solamente con eso. Este tiempo es único para poder demostrar a la gente que Dios es un Dios bueno, es un Dios cercano, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios perdonador,
es un Dios de gracia. Recordemos que la iglesia fue forjada en tiempos de persecución y en tiempos difíciles. La iglesia fue hecha para ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia fue hecha para dar esperanza en donde hay desesperanza. La iglesia fue hecha para dar consuelo en tiempos difíciles y para mostrar las obras de Dios sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo. Hermanos amados, hemos sido comisionados para mostrar el amor de Dios. Hermanos, ¿cómo lo podemos hacer de manera individual? Muchos de acá tienen redes sociales. Usen las redes sociales para predicar de Cristo. Usen las redes sociales para compartir esta palabra de fe, esta palabra de esperanza, esta palabra de consuelo. Usen las redes sociales para difundir el mensaje de salvación, la buena noticia. O si tal vez estás en tu casa y estás en el patio y ves a tu vecino en el otro patio, háblale, convérsale, pregúntale cómo está, ora por él. Hermanos, hay muchas formas de poder predicar el evangelio. O si tal vez vas al negocio y te encuentras ahí con personas que van a comprar, pídele al Señor que te dé la oportunidad de exponer el evangelio a tales personas. Yo te aseguro que el Señor te va a dar la oportunidad para que tú testifiques con tu boca. También tenemos la tecnología de nuestros celulares. Llama a tus familiares, llama a tus parientes, llama a tus amigos que no conocen a Cristo. Y pregúntales también cómo están, conversa con ellos, ora por ellos. Puede ser una llamada normal o una videollamada. Hermanos, podemos usar muchas formas, como nuestra hermana Delia, que da dulcecitos con versículos bíblicos. La amamos mucho, hermana Delia. Le mandamos un gran saludo de acá. Y la extrañamos su abrazo. Y como ella podemos encontrar muchas otras formas de poder predicar el mensaje de salvación. No importa la circunstancia, el Señor siempre nos va a dar el paso para que nosotros hablemos de su amor y de su cercanía. Y sobre todo en estos tiempos necesitamos el poder testificar de Jesucristo. Hermanos amados, Dios reina sobre todo y su verdadera iglesia seguirá vigente. Y la buena noticia es que el diablo no tiene la última palabra. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y el problema del mundo no es el coronavirus. El problema del mundo es que necesitan a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y ese Jesucristo nosotros lo podemos presentar a la gente. Así que el diablo aquí no tiene la última palabra. Tampoco los médicos tienen la última palabra. Ni los científicos tampoco tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Dios está en control de todo lo que estamos viviendo. Y hermanos amados, y todo obra a favor de aquellos que confiamos a Jesucristo, ya sea para vida o sea para muerte. Como dice la Escritura, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El llamado, hermanos amados, para que se le quede ahí grabado en el corazón, es a permanecer primero en la palabra del Señor. Y no solamente permanecer en la palabra del Señor, no solamente alimentarse de la palabra del Señor, sino que también a compartirla con cualquier oportunidad que se nos presente. Este mensaje de vida, este mensaje de salvación, debemos compartirlo. Estamos llamados a compartir este mensaje. Dios está refinando a su iglesia, a su verdadera iglesia, le está cambiando el chip. Nos está mostrando qué debemos hacer y qué debemos
dejar de hacer. En su palabra está nuestra fortaleza. En su palabra está nuestra paz. Y nuestra estrategia para soportar, para vivir bajo su palabra y también para accionar y salir victoriosos en medio de todo lo que estamos viviendo. Hermanos amados, Dios está por nosotros. Les mando un gran abrazo. Les mando un abrazo ahí muy apretado a cada uno de ustedes. Que Dios les siga guardando y Dios les siga bendiciendo. Recuerden, también sean responsables. Dios tiene el control de todo. Pero también nosotros debemos ser obedientes y debemos ser responsables con todas las cosas. Porque así también, al obedecer a las autoridades, también obedecemos a Dios y le damos honra a Él. Un gran abrazo, hermanos amados. Dios les bendiga.